Ok. Pues estoy a la orden de preguntas, respuestas. Nos quedamos antes de irnos, que se está hablando de estas granjas que ya no son psiquiátricos. Y recordemos lo que nos decía Michel Foucault, Sí, que el psiquiátrico no nació como una forma de exclusión, sino para proteger a todos aquellos que en ese tiempo se utilizaba la palabra alienados, ¿no? Porque eran unas personas que en lugar de ser victimarios tendían a ser víctimas. Entonces, para proteger a estas personas, se crean estos centros o llamados psiquiátricos y se viene todo este movimiento antipsiquiátrico, como bien lo decía Esquirol, Pinel, los más altos representantes. Y precisamente creo que es Esquirol el que le llama la atención que lo que plantea Foucault de que en la locura también hay una razón, que el crimen también tenía una razón de ser. Habría que ver qué es lo que se decía o qué el crimen qué trataba de decir. Entonces se hace uno de los libros más importantes para mí, creo yo, para las ciencias forenses, que paradójicamente las ciencias forenses a veces se van por que levantamientos y que la criminalística y nos deberíamos ir a la fuente de Michel Foucault, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque él da cuenta de lo que le pasó allá a Pierre Rivière. Si recuerdan el caso de un adolescente aproximadamente de 15 años, prácticamente analfabeta, que escribe y describe de una forma magistral, uh, podría ser una de los mejores literatos, porque describe por qué mató a la mamá, a la hermana y al hermano. El libro que saca sobre este caso Michel Foucault se llama Je Pierre Rivière Égorgé ma mère ma soeur ma frère. Yo Pierre Rivière maté a mi madre, a mi hermana y a mi hermano. Perdón por mi francés tan chafa, pero bueno. Eh, y ahí Esquirol había sido de los que le llamó la atención a este joven, cómo escribe por qué da muerte a la mamá, a la hermana y al hermano, por la cuestión de cómo era tratado y sojuzgado el padre por la madre, por la hermana, burla que le hacían entonces como para rescatar al padre. Ayer hablábamos dentro del módulo del diplomado de certificación en psicología jurídico forense, esta parte que aparece un poco en mi tesis de maestría, que es que tenemos mucha madre y poco padre, entonces habría que invertir, tener mucho padre y poca madre, porque eso finalmente psicotiza al hombre. Ya Lacan lo ejemplificaba como la madre sería el cocodrilo, que en su hocico tiene a la cría y con un poco de presión puede hasta matar a esa cría. Entonces debe llegar el padre y poner la estaca para que no cierre el hocico y sacar al crío. Eso nada más, mi estimado doctor. sí, muy bien. Se va construyendo el concepto en el siglo XVIII, más en el siglo XIX, cuando se habla de, de ya una entidad no zoológica, sino una enfermedad. No les quedaba claro, porque seguían siendo los políticos mandando matar, metiendo en prisiones, en mazmorras. Entonces, el poder se empezó a separar un poco del psicópata. Porque un psicópata es un ser con poder, cuando menos antes de que lo cachen, para asesinar, para hacer algún daño.
tiene ese poder. Pero bueno, entonces el político puede usar el poder para el mal y entonces ya no es lo mismo político que psicópata. Entonces se diferencian los términos para ya el siglo, finales del siglo XIX, sobre todo de parte de los franceses, de Philippe Pinel de Esquirol, se empieza a construir esta idea de la locura moral, y en los años 30, Herbert Klein enuncia 16 características del psicópata. Esas 16 características, en un libro que se llama La máscara de la cordura, que es un libro que lo pueden leer ahorita, hoy, y parece ser que están leyendo un libro publicado en 2022. Habla de todas las características del psicópata y agrega un dato inusitado de que los psicópatas, a diferencia de los neuróticos y de los psicóticos, pueden llegar a tener altos rangos públicos, políticos, inclusive ser reconocidos por su entereza, por su brillantez, e inclusive también por su altruismo y apoyo a la comunidad. Háganme el favor. Ahí está el caso, no me dejará mentir el doctor Víctor, del payaso asesino Gussie, John Wayne Gacy, que fue ciudadano honorario porque divertía a los niños en las fiestas. Se disfrazaba de payaso y pero en la noche mataba, creo que prostitutas. Y le dieron el premio del año, ciudadano del año, y era un psicópata. No, mataba adolescentes. Mataba adolescentes, sí, Los sí, sí, sí. sodomizaba John Gacy, el Pogo, el payaso asesino. Violaba a los jóvenes, a los adolescentes, y los enterraba debajo de las casas. Las casas en los Estados Unidos son de madera, tiene una parte que los separa del piso, entonces en ese suelo fangoso metió más de 6 cadáveres. Empiezan a sospechar, como bien lo dice mi estimado doctor, este payaso se iba a fiestas infantiles a amenizarlos, les daba trabajo a los jóvenes, pero evidentemente tenía una homosexualidad, y entonces empiezan a buscar a uno de los jóvenes con los que lo vieron hablar, y llegan a buscarlo a su casa, y alguien como de los policías ve que llega un aroma fétido, y al hurgar un poco empiezan a rescatar más de 6 cadáveres. Un caso verdaderamente siniestro de John Gacy, Pogo el payaso, efectivamente, mi querido doctor. Ya se le saldría el internet al doctor. No se le ve ni se le escucha, pero esperemos por ahí. Ya está. Ahí está. Te escuchamos, doctor. Está parpadeando mi cámara, no sé por qué. Y no escuchaba ahorita. Te vemos bien, ¿eh? Sí, te bueno. escuchamos bien. Sí, miren, bueno, pues ahí está el caso de esto que dice Herbert Klein, y hay otro más adelante, Kurt Snyder, ya de los 40, en el sentido de que son gente que puede llegar a tener niveles políticos altos, ser gente reconocida por la sociedad, ser inclusive en Robert Hare, pues duró una gran temporada, siendo el mejor conocedor de psicópatas del mundo, llegó a tener un índice de conferencias tremendamente alto, y cuando terminaba la conferencia todos querían hablar con él. Bueno, no todos, la mayoría.
Y resulta ser que decían, ¿sabe usted? Acaba de describir a mi marido, acaba de describir a mi jefe, es que acaba de escribir a mi hermano, acaba de escribir a mi padre, acaba de escribir a mi madre, acaba de escribir a mi hijo, cuando hablaba de los en este caso, Robert Hare agrega a las categorías de Herbert Cleckley, que son 16, agrega otras 4, que es la escala Hare, lo que ya había dicho el doctor Víctor. Nada más le agrega, hay un dato que no vio Herbert Cleckley, que sí se ha detectado que tienen en exceso los psicópatas, que son muchísimas relaciones maritales, muchos matrimonios fracasan y otro matrimonio, parecería que tiene que ver que sean muy sexosos los psicópatas con el hecho de que sean psicópatas, ¿verdad? Pero pues sí hay una relación. Entonces, múltiples matrimonios, múltiples relaciones sexuales, mucha promiscuidad, agrega a las 16 categorías de Cleckley, las agrega Robert Hare, y agrega violación de la libertad condicional, y agrega otro dato más, que es maltrato en infancia y animales y delitos en la adolescencia. Todo eso ya nos permite dar un panorama, pero pues ya estaban, digamos que previamente hechas las categorías de Herbert Cleckley. Por ejemplo, para la más importante para Herbert Cleckley es la más importante para todos los expertos en psicópatas en el mundo, como es la falta de empatía. Es el eje de la psicopatía es la falta de empatía. Pero bueno, se van agregando otras más. Por ejemplo, el encanto superficial. Las 2 primeras semanas el psicópata, híjole, piensas que es una persona perfecta, armoniosa, empática, inteligente, graciosa, simpática, y todo eso es algo que, pues vaya, es algo pues, difícil, ¿no? De conseguir. Pero también algo que se descubrió más adelante en el caso de los psicópatas con los estudios de Robert Hare, es que ese encanto superficial no es largo, no es a largo plazo. Por ejemplo, algo ocurre en la mente. El psicópata puede fingir, es un experto en fingir, en mimetizarse con el ambiente, en imitar inclusive el llanto de otros, en hacer creer que está triste. Los psicópatas no están tristes si matan a alguien, pero pueden fingir estarlo. Pero ¿cuánto tiempo? Ese es otro detalle importante que nos permite salvarnos de ellos. No puede ser mucho tiempo. Más o menos al mes ya están enseñando, valga la expresión, el cobre. Y a los 3 meses prácticamente ya están comportándose de una manera insoportable. Entonces, mujeres en Estados Unidos que conocen un psicópata, encanto superficial, les dora la píldora, les hace creer que tienen mucho dinero, les bajan el cielo, la luna y las estrellas, las mujeres firman, se casan, luego las matan, son autoviudos y se quedan con todo el dinero de las mujeres y luego se van a delinquir a otro lado, porque aparte otro de los elementos que se descubrió de ese tercer grupo es el hambre. El neurótico y el psicótico no tienen hambre, me refiero a hambre de matar, hambre de seguir delinquiendo. O sea, un psicópata puede ser multimillonario y seguir delinquiendo, porque le emociona mucho matar, herir, desilusionar, generar algún tipo de daño físico, mental, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, no se detiene su cadena de crímenes. Que son cosas que se han descubierto. No pueden fingir mucho tiempo, pero sí pueden fingir muy bien 2 semanas, lo que ninguna persona puede hacer.
se pueden transformar en otra personalidad irreconocible totalmente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Robert Hare, el más grande experto en psicópatas del mundo, le preguntaba en una ocasión Punset, el entrevistador español, Edward Punset, que si alguna vez lo habían engañado, y dijo, sí, muchas veces. Dice, y eso, que usted es el mejor psicópata, el mejor experto en psicópatas del mundo. Dice, sí, pero yo los he estudiado por qué me han engañado. Usted seguramente lo han engañado y ni cuenta se ha dado. No les llama psicópatas, les llama embaucadores, yo sí les llamo por su nombre. Y Robert Hare crea una gran polémica porque separa a todo el grupo que él dirige del DSM-5 y primero del DSM-4. Porque el DSM-4, como es un manual diagnóstico bastante ambiguo, por ejemplo, si ha cometido 3 delitos mínimo en el último mes, ya es un puntito para ser psicópata, ¿no? Y así se van acumulando, ¿no? Se ha dicho varias mentiras y todo ese rollo. Pero los seres humanos cometemos errores. Y eso no nos hace ser psicópatas. Por ejemplo, un delincuente común tiene hambre, tiene que llevar dinero a su casa, a sus hijos, roba, y no es un psicópata. ¿Por qué no es un psicópata? Porque es empático con sus hijos, les lleva dinero a sus hijos. Entonces, para ser psicópata, tienes que tener el punto número 1, que sería la falta de empatía. Entonces, el DSM-5, pues no distingue psicópatas de delincuentes, o de delincuentes menores, o de delincuentes mayores, que no es lo mismo psicópata que delincuente. Habría que distinguir una clara brecha entre uno y otro. Que a veces los delincuentes son psicópatas y a veces los psicópatas son delincuentes, no significa que todos lo sean. O sea, los de un grupo en el otro grupo. Son muy poquitos psicópatas y muchos delincuentes, ¿verdad? Más o menos por cada 5 delitos, uno lo comete un psicópata y 4 no. Esas son estadísticas de Robert Hare. Entonces él crea el PCL, que se llama la Psychopathic Checklist, de la cual ya habló el doctor Víctor, que son 20 reactivos. Habían sido 22, pero quitó 2. Ahora, ¿cuáles serían no aplicables a México? Por ejemplo, libertad condicional, revocación de la libertad condicional, pues no es aplicable a México, porque aquí no aplica. Pero creo que todos los demás sí aplican. Los otros 19, pero bueno, habríamos que valorar cada uno de ellos. Pero, ¿cuál es la bronca del psicópata? O sea, el ser despiadado que comete tantos delitos y que hace tantos daño. Su bronca es de tipo biológico o de tipo psicológico. Está tratando de resarcir un problema de la infancia o es un asunto plena y completamente biológico. Las conclusiones a las que llegó Robert Hare estudiando una gran cantidad de psicópatas es que la mitad se hacen y la otra mitad nacen. Gente de excelentísima familia, padres amorosos, todo perfecto y son psicópatas. Gente de unos hogares horriblemente destruidos. Miren, les pongo un ejemplo bien sencillo. Beethoven, el hombre más, según una estadística que se hizo sobre cuál es el mejor compositor clásico de todos los tiempos, y dijeron que Beethoven. Ese señor, la mamá se encajó 3 agujas en diferentes momentos para abortarlo. El papá golpeaba a la mamá porque no tenía dinero para mantener otra boca. Cuando nació Beethoven, lo trató de ahogar el papá. Cuando tenía 4 años, era tanta la presión que sufría el niño, porque el papá llegaba borracho y tenía un piano el papá, lo ponía a tocar el piano a Beethoven y lo golpeaba si no hacía, lo estafaba.
lo llevaba a las ferias, a los circos, a que tocara el piano y lo presentaba, aunque tenía ya 8 años Beethoven, como si tuviera 4, porque aparte estaba chaparrito y sí parecía de 4. Entonces, fíjense, y era para que el papá ganara dinero. Como un niño de 4 años toca el piano también. Tenía 8, no tenía 4, ¿verdad? Entonces fue una vida de abusos tremenda la de Beethoven. Tan abusiva fue la vida de Beethoven que, y la mamá fue tan, ¿cómo se dice?, cómplice silenciosa, que él nunca tuvo una mujer en su vida. Eran puros ideales los que tenía Beethoven. Entonces, y sin embargo nos hizo psicópata. Y fíjense, la 9ª Sinfonía de Beethoven es el himno de Europa. De las 10 mejores sinfonías que se han compuesto en todo el mundo, incluyendo a Juan Sebastián Bach, incluyendo a Mozart, incluyendo a Vivaldi. De las 10 mejores, a Händel, de las 10 mejores, 4 son de Beethoven. O sea, un genio. Y no fue psicópata. Entonces, ¿para qué vean? Aprovechando tu acervo cultural, mi estimado doctor, ¿cuál es la diferencia de una sinfonía? ¿O qué hace una sinfonía? Las sinfonías utilizan todos los instrumentos y los conciertos utilizan la mitad o menos, y usualmente hay un instrumento principal. En la sinfonía no hay un instrumento, todos son tan importantes uno como el otro. En la sinfonía, quien dirige la sinfonía es el director de la orquesta. En los conciertos, quien dirige el concierto es el solista. El director, pues ahí le hace el cuento, pero el que dirige Miren, por ejemplo, el concierto para piano y orquesta, que es muy hermoso también de Beethoven, el quinto, Arthur Rubinstein lo tocaba en 36 minutos y Ana Fedorova en 28 minutos, 6 minutos de diferencia, pues es que es el solista, le daba más quedito, más rápido. En cambio, porque el solista, nadie le hace caso al director cuando es el instrumento principal es el piano. Porque la música representa un diálogo entre el instrumento principal, que es el protagonista, y la orquesta, que es el mundo. El protagonista es el que está tocando el piano, el violín, el violonchelo, etcétera, está dialogando con la orquesta, que es el mundo. Pero bueno, la sinfonía es lo más complejo que existe, por tantos instrumentos, por tanta calidad que tiene, por tanta armonía. Y agréguenle otro dato: Beethoven lo compone sordo la sexta, que se llama la Pastoral, que es una de las más hermosas, la séptima, que dicen que es la más hermosa que ha compuesto Beethoven. Ahí se da un tiro con la 9ª, y la 9ª, sordo. O sea, agréguenle, hasta sordo las compone. Porque la tercera y la cuarta sí todavía escuchaba poquito, no mucho. En la primera sí escuchaba, pero bueno, para que vean. Entonces, y no se hizo psicópata. Entonces hay gente. Ahora, hubo Mednick, es otro investigador, duró 10 años estudiando psicópatas que habían sido separados de la familia y descubrió un componente genético muy alto. Más o menos de lo mismo que dijo Robert Gere, el 50% de los psicópatas son genéticos o por herencia genética, y el otro 50% son por aprendizaje. Más o menos como por ahí va el asunto. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, pues me gustaría comentarios de parte de ustedes, dudas sobre este tipo de asuntos, y los escucho con todo gusto. Estadísticas sobre psicopatía. Bueno, en lo que se animan los compañeros, te hago una pregunta que ya le había hecho yo a un psiquiatra. Parece que me dio una respuesta y creo que
tenía la razón, pero te la planteo igual. Una persona puede ser inimputable porque tuvo un brote psicótico, algo que está en él, que no le vino del exterior, simplemente su condición lo hace así. Entonces, así como tenemos gente que tiende a la santificación, tenemos por otro lado al psicópata. Pero ¿por qué en un juicio un psicópata, con toda su perversidad del crimen que haya cometido, por qué no se le debe dejar libre? ¿Por qué lo digo? ¿Qué culpa tiene un sujeto que nació y genéticamente tiene algo que lo hace, como decía un asesino serial? Así como ustedes necesitan del oxígeno para respirar, yo necesito beber sangre. Y cada asesino serial han dicho cosas que te llama mucho la atención. Por ejemplo, dice, es que yo las maté, pero yo nomás quería matarlas, no hacerles daño. Otro, que qué lástima que no hubiera un pozo tan profundo para meter ahí a todas las mujeres, ¿no? Pero vuelvo al planteamiento. Si yo dentro de mi aprendizaje vivo en una familia incompleta, disfuncional, y en la que aprendí que el uso de la violencia era necesario para que viviéramos en el mismo hogar, es decir, que ahí el hacinamiento hacía que el padre tuviera contacto sexual con los hijos, en el que veía que para poder comer, mi padre, mi madre se prostituía, mi padre robaba, y entonces todo esto lo aprendí, decía el doctor Carlos Tornero Díaz, uno de los grandes criminólogos mexicanos. El crimen es una camisa de defensa. Entonces, para concluir mi pregunta, que fue muy larga, ¿no debería ser inimputable un psicópata? Si nació genéticamente, se formó o aprendió en su medio a que la violencia era el ingrediente necesario para subsistir, ¿por qué habría de encerrársele si mata, si es parte de lo que aprendió? Sí, bueno, lo que pasa es que va a seguir matando. Pues la sociedad, en este caso, prefiere evitar futuras injusticias a cometer la injusticia, valga la expresión, con el psicópata que asesinó. Que él no es responsable, porque él no es dueño de sus actos, digamos. Pero cuando menos la sociedad sí tiene la obligación de defender futuras injusticias, porque prefiero meter a la cárcel al psicópata y cometer una injusticia con el psicópata, valga la expresión, porque su mamá... Que quede libre y haga más cosas afuera, pues sí, ¿no? Porque sí, sería por hacer justicia. Ahora, el papá, el que hizo psicópata al psicópata, que fue el papá, vamos a suponer, ya murió. ¿Cómo meto al papá a la cárcel? Ese es el verdadero culpable, ¿no? ¿Cómo le hago que se arrepiente y que le pida perdón al hijo y que trate de reparar el daño que le hizo? No se puede. Entonces, lo único que puede hacer es evitar mayores daños, en este caso, manteniéndolo. Entonces, sí es imputable el delito en el sentido de evitar nuevos delitos. Sí. ¿Sí? Esa es la lógica. Pero ahora, desde el punto de vista ético, otro detalle importante que se ha dicho, realmente el psicópata no puede ver o no puede ser capaz de hacer un acto de conciencia, porque qué curioso que los psicópatas no quieren que los cachen. Entonces son muy
son muy astutos, se dan cuenta de que están haciendo algo malo. Si no, lo harían, andarían matando en la calle como si nada y ya si los agarran, pues ya es otra cosa. Pero no, los psicópatas son muy listos. Son tan listos que yo les digo a mis alumnos que cuando tú vas por la leche, ellos ya vienen con el jocoque. Son muy listos. Entonces, un psicópata, tiene un coeficiente en promedio de 140 de IQ. Su servidor, yo lo tengo como de 90 o de menos, no sé. Pero imagínense, un psicópata 140, pues me barre. Sí, pues, entonces, son muy, muy astutos. Pueden mentir y te pueden convencer de sus mentiras. ¿Y cómo sabemos si no te están mintiendo? Ahora, ahí está el caso de Hannibal y Lecter, que no tiene nada de fantasioso. Con una pluma asesina a un policía, se disfraza de policía y se sale como si nada, porque los psicópatas tienen una característica opuesta a la del neurótico, que no tienen miedo, como no tienen culpa, no tienen miedo. Y no aparentan ese miedo y por lo tanto son muy fácilmente, pasan como si nada, ¿no? Voltean a ver como que qué está ocurriendo, tienen reacciones, imitan muy bien, son miméticos, se mimetizan con la gente, digamos, normal. Y la gente, un neurótico no se puede mimetizar con un normal. El neurótico siempre anda neurótico. En cambio, el psicópata puede aparentar mucha... ¿Saben qué les digo yo? Que el psicópata no es el hombre... Ya ven que hay una canción que dicen que eres el hombre casi perfecto, nomás que tienes un defecto, que estás casado. Bueno, el psicópata no es el hombre casi perfecto, es el hombre perfecto. Es el hombre perfecto porque habla bonito, es elegante, te baja el cielo, la luna y las estrellas, esto. Nada, el defecto aparece cuando te asesina, pero ya ni cuenta te diste, ya te asesino. Entonces, los psicópatas tienen muy buen juicio. Se hizo un estudio en Estados Unidos para ver qué tan lejos se encontraba una puerta en una sala de espera. Pusieron gente con todas las gamas de psicosis, esquizofrenias, bipolaridades y delirios, que son los 3 grandes grupos que se subdividen. Pusieron neuróticos con los 6 grandes grupos, como son hipocondria, fobias, histerias, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad y estrés, que son las 6 grandes divisiones de las neurosis. Las 3 grandes divisiones de la psicosis, y pusieron psicópatas y les preguntaron qué tan lejos está la puerta de la sala de espera. Los neuróticos decían que estaba bien lejos, todos los 6. Los hipocondríacos, porque ya se querían salir. Los psicóticos, unos que estaban muy cerquita, otros que no había puerta, otros que la puerta estaba como a 2 kilómetros. O sea, el juicio de realidad del neurótico era tremendamente malo. No, malo pues. El del psicótico, pésimo. Pero los psicópatas, todos dijeron que estaba entre 6.5 metros y 5.5 metros. Nadie dijo menos ni nadie dijo más. ¿Qué significa este experimento? Que el juicio de realidad del psicópata es muy bueno. Si está la puerta entreabierta, si le falta la chapa a la puerta, el juicio de realidad del psicópata es muy bueno. Que si la persona dejó la caja media abierta, la caja fuerte, su juicio de realidad es perfecto. O sea, también se hizo otro experimento de que describieran un cuadro. Los neuróticos describieron un cuadro. Por ejemplo, el grito de Edvard Munch, ya ven que está la mujer así. Los psicóticos, que era una mujer, que era un fantasma poseído. Los neuróticos, que era una mujer que tenía mucho estrés. Y cada quien le ponía su cosecha.
Pero los psicópatas, perfecto. Es una mujer que se está sosteniendo la cara, que al parecer está expresando algo, no sabemos qué, que está caminando cerca de un río, que los colores no son los originales del cielo porque se ve como un fondo rojizo negro. O sea, los psicópatas tienen un juicio que se le llama de realidad casi perfecto. No se equivocan, o sea, su juicio es muy bueno. Es más, si ustedes quieren que les describan con claridad y con precisión algo, agarren un psicópata y dicen, oye, échame la mano, dime qué ves. Eso que ve, eso es la realidad. Porque si tú lo ves, le vas a poner de más, le vas a quitar, y si agarras un psicótico, te va a decir que es otra cosa, que está en otro planeta. Entonces, el juicio de realidad es tan bueno en un psicópata que también se sospecha que así como es de bueno su juicio de realidad, también es de bueno su juicio de conciencia. Entonces no sabemos en qué medida fingen. También ese es otro gran problema que ha generado mucha controversia. Si dejamos libre a alguien, psicópata, ¿y qué tal si nos engañó? ¿Qué tal si no lo maltrató el papá? ¿Qué tal si fue puro cuento? Porque todos deseamos dinero, todos deseamos a la mujer esa guapa que va por la calle. Claro, sabemos que le tenemos que decir a la joven, ¿usas un cafecito? Te puedo invitar al cine. No la desnudamos y la violamos ahí, ¿va? Que se nos ocurre, seguramente. Pero decimos, esto es a largo plazo. Decía Miguel Ángel, el de la excelencia, Cornejo, decía, ¿saben cuál es la diferencia entre una violación y una seducción? Entre una violación y un noviazgo, la diferencia entre una relación sexual que implique violación a que implique noviazgo, el tiempo. Los psicópatas lo quieren hacer en ese momento. No se pueden esperar, ¿sí? Porque pues ustedes saben que una mujer, oye, mijita, yo te quiero mucho, te adoro, ándale, que por favor, pues vean el caso de Helena de Troya, la tenía Menelao, era reina de Ítaca, o de dónde era reina la mujer esta, Helena de Troya, y llegó París y le dijo, mi chiquita, mira, tu marido no te comprende igual que yo, vente conmigo, acá te vamos a dar lo que quieras, y vean, se fue con el París, y se armaron los trancazos 30 años en Troya. O sea, París no era un violador, no era un psicópata. Él, pues, jugó sus cartas y le pegó, ¿verdad? Entonces, así, eso hace la gente normal. Oye, ¿sabes qué? Dame un préstamo, ándale, luego te lo pago. Pero un psicópata va a llegar y roba el dinero. Entonces, aquí lo que sabemos es que los psicópatas son impulsivos y que tienen un gran problema cuando se trata de del juicio de realidad, tienen una gran ventaja cuando es juicio de realidad, porque en el momento en que se descuida el dinero, ellos ya saben dónde está y lo agarran como si nada, se lo llevan y se van caminando y ellos no fueron. Entonces, por ese motivo, sí se ha cuestionado que sí debe de ser imputable todo lo que tenga que ver con psicópatas, sea verdad o sea mentira, cuando menos por justicia futura de la sociedad, para que no, porque los psicópatas los dividía el doctor Robert Hare, nada más que nunca aceptaron esa división en 3 grupos. Eso lo hizo después, más adelante, el doctor Stone, que era el que miente, el que hurta y el que mata. Y todos los psicópatas hacen esas 3 cosas. Por ejemplo, un estafador, pues medio miente, medio hurta, ¿verdad? Y puede ser que mate, con la estafa, ¿verdad? Que alguien se suicide, no sé. Entonces, bueno, hay gente que miente nomás por mentir. Ese es el psicópata más bajo, ¿sí? Entonces les decía, pues, si había preguntas, porque es un tema muy apasionante, no sé. Aparte Perdón por estar acaparando las preguntas.
A ver, hablamos de psicópata, pero cuando hablamos de psicópata, para no utilizar algún grupo feminista dirían los psicópatas o qué. ¿Hay mujeres psicópatas Sí, y hombres psicópatas? ¿Hay alguna distinción? sí. A ver. La mujer es más mala y es más buena. Las mujeres son muchísimo más desgraciadas, valga la expresión, cuando se trata de psicopatía. Una mujer es capaz de ser mucho más cruel. En cambio, un hombre es, digamos, un poco menos cruel que la mujer. Psicópata, pero bueno. Hay 4 veces más psicópatas hombres por una psicópata mujer. O sea, de 5 psicópatas, 4 son hombres, 80% hombres, 20% mujeres. La, la psicopatía se cura espontáneamente a los 50 años, con excepciones, ¿verdad? Pero la psicopatía también se le considera una empatía tardía. La empatía, los adolescentes no son empáticos, pueden robar, matar a sus padres y quedarse con su herencia. Hay muchos casos que se sabe. ¿Por qué? Porque no tienen empatía. Se va desarrollando con los años la empatía. En el caso del psicópata, se le llama empatía tardía, pero tarde que temprano la desarrollan. A los 50, a los 55, o sea, se cura espontáneamente la psicopatía. Porque están bien de su cerebro. Tienen un juicio de realidad maravilloso. Aquí el detalle es que conforme van adquiriendo la empatía, lentamente se van mejorando y curándose. Por ejemplo, ya que el Destripador asesinaba a prostitutas y de repente ya no asesinó a nadie. Ha habido muchísimos casos de asesinos seriales que se detienen en cierto momento de su vida, no los cachan, pero ya no vuelven a hacer nada malo. Se cree que adquirieron la empatía tardía. En el caso de las mujeres, se cree que la testosterona del varón incrementa 4 veces más la psicopatía que la progesterona, la prolactina, la hormona folículo estimulante, la luteinizante, toda esa gama de hormonas que tiene la mujer, la hacen proclive a la agresividad, más no a la violencia, ¿sí? Pero bueno, hay casos raros, 1 de cada 4, de que sí hay violencia en las mujeres. Son menos, pero la violencia en la mujer es mucho más sádica que en la del hombre. Sí, ese es otro detalle interesante, no sabemos por qué. El hombre también puede llegar a tener el nivel 22 de maldad del Dr. Stone, que es el que tortura, le hace crear, la mantiene viva a la persona porque la quiere seguir torturando. Me la va a acabar matando. Pero el que solamente quiere matar tiene un nivel inferior de psicopatía que el que tortura, que el que le abre heridas y les pone sal en las heridas y así, hasta que lo mata, ¿verdad? De tanto dolor y de tanto. La mujer psicópata tiende no tanto a matar, sino a disfrutar con el daño. Ahí está el caso de la mataviejitas, por ejemplo, de Juana Barraza Samperio, un caso tristemente célebre. Ella asesinaba a las viejitas, les hacía la quebradora, porque ella era luchadora libre, y eran viejitas y les la robaba. No era sádica, pero sí era psicópata, era asesina serial. Pero no nomás ese es el caso, ¿verdad? Es el caso de la condesa Bathory, que mató a más de 700 mujeres para bañarse en su sangre. Y cuando el rey del principado donde ella vivía le dijo, pues vas a la cárcel por andar matando señoritas y bañándote en su sangre, dice, oiga, ya uno no se puede bañar. O sea, para que vean, o sea, si hay mucho, y aparte, hacia que las cortaran ahí, para que se bañara ella con su sangre.
tipo Cleopatra, pero en vez de ser leche de burra, creo, ahora pues era sangre. Y es la segunda mujer, la segunda persona, mujer o hombre, con mayor número de asesinatos en el mundo, que es la duquesa Bathory. 700 personas, mujeres, mató para bañarse en su sangre, háganme el favor. Entonces sí, sí hay psicópatas mujeres, no tantas como los hombres, son una por 4. Y el número uno de psicópatas del mundo se llama Buhram, con H, Bu, y luego una H, Ram. Él mató a 900. O sea, le ganó con 200 a la duquesa sanguinaria. Entonces, para que vean, bueno, pues la mayoría, por ejemplo, Andrei Romanovich Chikatilo, ese es el tercero en importancia, mató muchísimo. ¿Saben a quién mataba? Prostitutas. A todas las prostitutas las alquilaba para matarlas, no para hacerles nada más. El otro Bueno, era... de nuevo Chikatilo, Ajá. mataba niños, De hecho, una También. forma tan tremenda, él se va a trabajar y les abría el vientre y creo que se untaba todavía las vísceras de ellos. Cuando lo detienen dicen, ¿cómo pueden detener a un pobre anciano, no? Con quería causar esa lástima. Como dices, pues manejan al otro. Hay una película que ahorita mencionabas, mi querido doctor, con el ejemplo de que un psicópata te puede engañar perfectamente. En la película La raíz del miedo, con Edward Norton y de Mujer Bonita, Sí, Richard Gere. Richard Gere, precisamente engaña al psiquiatra y al abogado haciéndose pasar como que fue violentado y abusado, y ya después le dice, pues le da a entender que jugó con él. Entonces así son, juegan contigo los psicópatas. Y hablando de muertas tremendas, no sé si recuerdas a Felicitas, era una persona que mataba a niños, era la asesina de una colonia muy famosa ya en la época porfiriana, esta de la Narvarte, creo, ahorita te digo bien. Esta señora hacía abortos y como les practicaba abortos a clases pudientes, pues no la denunciaron. Con los niños los desmembraba y los metía al boiler como si fueran y se bañaba. Después de destazarlos, los metía como leños para calentar el boiler y bañarse en ellos. Luego, cuando hacía los abortos, los metía ahí al baño. Entonces, varias veces mandó llamar a un fontanero y el fontanero pues le dijo, oiga, pues aquí hay restos humanos. Entonces le daba dinero y fue una mujer muy, muy rica, que son de los casos más trágicos. Por cierto, hay un análisis que realizo en mi canal de psicomentario de la asesina de la Narvarte. Ahorita me acuerdo bien, mi estimado doctor, pero hay otra película que retrata perfectamente la psicopatía, que se llama La vida conyugal, con Echanove, este actor, en el que él es un mujeriego. Entonces la esposa es sobajada, engañada, y no voy a hacer el spoiler, pero creo que vale la pena que vean la película La vida conyugal. Seguramente la van a encontrar en YouTube. La vida conyugal, véanla, vale bastante la pena y También te está deja sorprendido. Por eso no voy a decir de que las mujeres son también tremendas, ¿no? hay otra película que también vale la pena verla, Palabras encadenadas, no sé si alguien la haya visto. Es una película de todo el tema de un psicópata, cómo engaña al juzgar, a los jueces, a los abogados, a la policía, a todo el mundo, con un
tema, pero interesantísimo. Igual vale la pena verlo. Palabras encadenadas. Muy bien. Pues ahí están las sugerencias. Miren, pues nos vamos a otro pequeño receso, tómense un cafecito, algo, espero estén disfrutando de esta charla, pues un poquito libre de parte de la psicopatología del bagaje. Pues seguimos, doctor, porque es muy, muy interesante lo que nos planteas de esta no llenadera, ¿no? De que dices que parece que tarde les llega la empatía y bueno, pues trágico, ¿no? Que después de tiempo les llegue el sentir que privar a alguien de la vida. Hablabas un poco de Chikatilo por ahí, de estos asesinos seriales, pues ya muy famosos. Seguimos, doctor, contigo. Sí, bueno, ha habido varios, y siempre es algo que creo que la gran mayoría de las películas de misterio, de suspenso, de terror, tienen que ver con asesinos seriales, porque nos llama mucho la atención la gente que tiene este tipo de características. Decía un especialista que es porque nosotros, de alguna manera, evocando nuestros pasados, a nuestros ancestros neandertales, cromañones, teníamos que defendernos y a veces teníamos que hacerlo con uñas y dientes y matar, ¿verdad? Vivimos en una época mucho más civilizada, sin revoluciones, con mayor paz social. Claro que eso no significa que todos estemos a gusto, porque hay muchas diferencias económicas y problemas por el estilo. Pero bueno, otro tema interesante es el de los psicópatas de cuello blanco. Porque esas personas, son gente que tiende a tener poder y con una firma desbancan a la gente, la dejan en la calle, en la ruina, se llevan los capitales, dejan empobrecido un país y también se sabe de que ese es un psicópata. No se mancha las manos, no manda a matar a alguien, pero esa persona sí es capaz de cometer un grave daño y perjuicio a la sociedad. Entonces, descubre Robert Hare, pues, características de este tipo. Sacerdotes, gente, tiene una frase que acuña Robert Hare: donde haya poder, riqueza y prestigio, ahí va a haber psicópatas. Es una frase que se me hace que puede pasar a la historia y que aplica perfectamente bien. Por lo poquito que yo conozco del tema, aplica perfectamente bien. A donde quiera que haya prestigio, poder y dinero, ahí va a haber psicópatas. Porque el psicópata le gusta, el psicópata no es tonto. El psicópata quiere protegerse, no ir a la cárcel. Lo que menos quiere es que lo cachen. Sí, no es tonto el psicópata. Entonces, pero bueno, me gustaría más interacción con ustedes. Ya estos últimos 40 minutitos, pues que haya preguntas y respuestas. Hay una cuestión que igual, cómo la calificas tú? Aquellos Sí. que viven del crimen, es decir, los asesinos a sueldo. Porque es una situación interesante. Y te lo planteo por la siguiente cuestión. Me tocó participar en la ciudad de Uruapan en una evaluación para una persona. El juez solo quería saber, fíjate, el juez solo pidió que el perito les dijera si estaba consciente o no de sus actos, de lo que había hecho. Perdón, Estaban en investigación 23 crímenes, 7 ya comprobados. O sea, de 7 ya les habían encontrado el cuerpo y todo lo demás. Cuando lo llevan a la evaluación, obviamente esposadito, 2 guardias, y lo ponen frente a mí. Pregunta de rigor, simplemente como rutina básica: ¿por qué estás aquí? Contesta: por 7 calaveritas. Así con ese tono, por 7 calaveritas.
Y ya le pregunto, ¿cómo estuvo eso? Dice, pues nomás, uno en la frente para que no sufrieran. Los hacía que hicieran su agujerito, fíjate, los hacía escarbar su agujero, los hincaba y los mataba, y nada más les echaba la tierrita encima. Por lo menos los 7 que le encontraron estaban bajo esa situación. Entonces el juez solo quería saber si estaba consciente o no, y con eso fue suficiente para poderlo juzgar. Entonces, ¿qué hay ahí? Son asesinos a sueldos. Él cobraba por lo que hacía. ¿En qué categoría lo dejas? Estamos hablando de psicópatas. Bueno, es que todos los psicópatas saben lo que hacen, están conscientes de que es algo malo, por supuesto, claro. Que una cosa es saber que está algo mal, a otra cosa es que sientas una terrible remordimiento, culpa. ¿Sí? Hubo el caso de una mujer que venía, bueno, me platicó un amigo un primo de un amigo, pero no es cierto. Ese sí fue de una persona diferente a mí. Que la mujer iba al gimnasio, pero que se le hace curioso que se pintara antes de ir al gimnasio. Entonces la mujer luego le contestó, ¿qué quieres que llegue, que tu esposa llegue al gimnasio como una mujer fodonga, que no tiene, que no se cuida, que no tiene cuidado de sí misma? ¿Quieres eso? Entonces el marido pues reflexionó que no, ¿verdad? Ahora el marido se llamaba igual que el entrenador, que era el amante. Entonces, yo te amo a ti, Gilberto, suponiendo el nombre, me acuerdo qué nombre. Solamente amo a Gilberto. y nunca se equivocaba, fíjense, esta suertuda, porque luego la gente se equivoca con los nombres. Le dice Rosita a Angeliquita y ya valió, ¿verdad? Pues como que Rosita, si soy Angélica. Entonces, bueno, y así, y que un día llegó pues como media despintada y que, pues es que las máquinas y que el ejercicio, pues iba a tener sexo. Entonces, evidentemente sabía que estaba haciendo algo malo, pero no le generaba ni remordimiento, ni miedo de que la cacharan. Total que el hombre, pues sospechoso, con tantas cosas, va y le investiga y descubre que sí, que le estaba poniendo el cuerno y se lo dice. Oye, fíjate, te vi, estabas sobre de él, no había nadie en el gimnasio porque no abren a la hora que tú te vas, que te vas temprano, abren como a las 10 y tú te vas a las 8. Ah, y la mujer le dice, no, es que me estaba enseñando unas nuevas posiciones porque estoy estudiando lucha grecorromana y me citó antes. Lo que pasa es que tú eres un mal pensador. Bueno, se lo creyó el marido. Pues con todo y todo, la investigó. Y resultó que sí le estaba poniendo el cuerno. Ya le lleva todas las pruebas al abogado y todo. Y entonces le dice, no, te está estafando el abogado. Lo que pasa es que el investigador privado, lo que te quiere es sacar dinero. Y si no encuentra un delito, pues no te saca dinero. Pues no podía confesar la mujer, o sea, qué cínica de veras. Hasta que llegó un momento en que le dijo, mira, aquí está la foto teniendo sexo tú con él. Dice, bueno, pues sí, en efecto, pues ¿para qué te digo que no? Sí, estaba teniendo relaciones sexuales con él. Si quieres, aquí la dejamos, porque la verdad prefiero tener buen sexo que mal sexo. O sea, 0.0 culpa. O sea, aquí el detalle es, sí se dan cuenta de que están obrando mal, pero no tienen culpa. Ahora, ¿son responsables? Claro que son responsables, porque distinguen la diferencia. El bien y el mal se conocen las diferencias. ¿Son responsables? Claro que sí. No tienen culpa. Ellos no tienen el problema. Robert Hare en su libro Retrato Robot descubre que los psicópatas, cuando
Por ejemplo, hubo el caso de uno que asaltó un banco y hizo que se orinara una secretaria del miedo porque sacó una pistola, se la puso, la disparó al aire, se la puso y se orinó la mujer de miedo, la cajera. Entonces, cuando lo entrevistan, le dice, oiga, señor, ¿no le parece a usted que tiene un gran problema por generarle tanto miedo a la cajera y hacer que se orinara? Le dijo, a ver, ¿quién se orinó? ¿Yo me oriné? No, se orinó ella. Entonces ella tiene el problema. Entonces algo que descubrió Robert Herr es que el problema siempre lo tienen los demás. A ver, no se dejaba violar. ¿Quién tiene el problema? ¿Ella por no dejarse violar o yo? Pues ella. Si no se dejó violar, la tuve que estrangular. Pues entonces el problema es de ella, no es mío. Ahora, ¿quién se murió? ¿Ella o yo? Ella. Pues ella tiene el problema, no yo. O sea, el universo de la culpa parece hasta irrisorio, pero los psicópatas nunca tienen la culpa. No sé si fui claro. Sí, yo creo que bastante preciso. Mi estimado doctor, el libro de Retrato Robot es el mismo de Sin Conciencia de Robert Herr. Sí, nada más que son capítulos que él subdividió Ah. y luego los fusiona. Ah, ok. Les voy a hacer llegar en el grupo de alumnos del diplomado el libro de Robert Herr, que por cierto es uno de los primeros libros que me regaló mi estimado amigo aquí, el doctor Luis Felipe, en unas copias. Lo leí todo y después lo conseguí. y más bien regalé el libro y no las copias, porque las copias ya las había subrayado y todo, ¿no? Entonces, preferí que me diste las copias así en tamaño cartas. Muchas gracias. No, Otra pregunta. Sí. a sus órdenes. A ver, miren, pues no ha participado Edmundo, a sus órdenes. Una duda, pregunta, comentario, queja, lo que gustes. Y antes de irnos. El comentario que hacía sobre los asesinos a sueldo, a final de cuentas, porque esa es una parte interesante, a mí me interesa mucho, estoy bastante metido en ese rollo. A final de cuentas, sí, son psicópatas, a final de cuentas hay una bronca, pero bueno, por ahí cómo los calificas, en qué rubro de esta categoría los ponen, no sé. Ellos venden sus servicios, no pueden no ser psicópatas porque no tienen culpa. El psicópata tiene 3 características: cero empatía, pobre empatía, culpas, cero culpa y cero recuerdo de castigos. No sienten miedo, no sienten temor. Entonces embona muy bien todo eso en un asesino a sueldo. Ahora, el psicópata es convenenciero. No se nutre del dolor ajeno, también se nutre del dinero ajeno. Ahí están los autoviudos, ¿no? Son psicópatas, por supuesto que lo son. No es una profesión, es decir, pues es una profesión, así una profesión como cuál, ¿verdad? Se ha postulado que la gente que matan animales, reses, cerdos, y que se dedica a eso tienen algo de psicópata, y que ahí se entrenan, que de ahí pueden brincar a ser psicópatas de matar gente, de destazarla y todo ese rollo. ¿Algo más? A ver, Eva, ¿alguna pregunta que nos quieras hacer? ¿Comentario? Y antes de irnos. En realidad, agradecer porque me encantó la exposición, la charla, las preguntas del doctor Víctor. Ajá. Yo tengo sobre la psicopatía algunas cuestiones que difieren un poquito, pero no es para llevarlo a largo. Por ejemplo, que el psicópata se cura. Según algunos otros cursos que he hecho, entre ellos con el doctor Hugo Marietán de Argentina, él dice que el psicópata no se cura, que tampoco incide el medio ambiente en el que se educa, porque es una manera de ser en el mundo, una visión de mundo que tienen.
Eso sería lo que para mí es llamativo y bueno, para investigar, ¿no? Porque son miradas que se suman, lo que dijiste vos, doctor, y lo que yo tenía entendido. Pero me gustó mucho la charla, me gustó mucho. Y en cuanto al la cantidad de mujeres y hombres, en su momento había, según él dijo, una diferencia, pero que actualmente se están equilibrando. Hay muchas mujeres psicópatas, ya casi la diferencia no sería significativa. En cuanto a las características por género, bueno, tendrá que ver con nuestra conformación de género, justamente, que es diferente, inclusive a nivel cerebral y mental, ¿no? Pero de todas maneras, me queda esa inquietud y me gustó mucho el aporte de los libros, las películas, la charla, cómo la llevas adelante de una manera muy didáctica, muy clara. Agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Bueno, el primer punto, el psicópata no se cura con un curso, no se cura con, oiga, pobrecitas mujeres que asesinó, no, eso no los cura. Pero sí hay una forma, una natural y espontánea. No sabemos cuándo, pero sí va a disminuir su psicopatía y no podemos decir curar porque es una palabra demasiado fuerte, curar. Digamos, controlar o recanalizar esos impulsos agresivos hacia otros. Y eso se sabe muy bien que tiene que ver con lo que se le llama la empatía tardía. Todos los seres humanos vamos siendo cada día más empáticos. Los matrimonios duraderos tienden a tener un poquito más de empatía, un poquito más de empatía, un poquito más de empatía, hasta no tocar los derechos del otro y el otro viceversa, para que la concordia reine. Porque si somos como somos siempre, pues vamos a llegar a conflictos, ¿no? Entonces la empatía es un asunto natural que ocurre en los hombres, no se acaba con la adolescencia. Cuando termina la adolescencia me refiero, no termina el crecimiento empático, sigue dándose y abarca al asesino serial, al psicópata y puede mejorar, no en todos los casos, hablamos de un 80% de la empatía tardía. Charles Manson, poco antes de morir, se arrepintió. Muchos se han arrepentido. ¿Sí? No todos, pero más o menos un 15%. Se sabe que con los años se empeoran, pero la mayoría mejoran. Entonces a eso se refiere, no que se cure. Ahora, el dato, yo no estoy muy de acuerdo en hablar tan así como, ¿cómo se dice? A la ligera, de que están igualándose las estadísticas entre hombre y mujer, de psicópata, porque hay que definir psicopatía. Primero que nada, antes que otra cosa. Y el doctor Stone pone las escalas del mal. Pone en la escala 22 el torturador y que asesina luego. La mujer, al no tener testosterona, es menos violenta. Es igualmente agresiva. No puedo decir que sea menos, es igual, pero es menos violenta. Los recursos de una mujer son el veneno. No le gusta la sangre, no le gusta escuchar alaridos, quejidos, le gusta lo silencioso, digamos. Entonces es su estilo de expresar su psicopatía, digamos, es más limpio, valga la expresión, ¿no? Pero bueno, pudiera ser esa una distinción, pero en agresividad, claro, están iguales. Ahora, en expresión de la violencia, el hombre cuadruplica a la mujer porque tenemos testosterona, pues no necesitamos ir muy lejos.
Saben ustedes que los leones tienen testosterona. Y la testosterona es una hormona que está implicada en la agresividad que tiene el león para matar, para destrozar a una presa, también para competir con otros machos y pelearse a muerte, cosa que la mujer no lo tiene, digo, la hembra de la leona, y también para defender el territorio. Si alguien se mete en el territorio del león y el territorio va y se le hace de jamón de tos y lo saca o lo mata, y la hembra no hace eso, porque la hembra no tiene... Entonces, la testosterona es involucrada en la defensa del territorio, está implicada en la agresividad, en la violencia, perdón, y está implicada también en la reproducción, ¿sí? Pero son también en otras cosas, ¿no? En cambio, la progesterona, la prolactina, la luteinizante, todas esas son más bien de menor violencia y digo, igual de agresividad, porque el cerebro de la mujer, donde está la zona agresiva, es igual que el hombre. Nada más que el hombre tiene más músculo, tiene más pulmón, es mucho más fuerte, digamos, para agredir. Entonces, en ese sentido, sí es mayor, ¿verdad? La agresión se da siempre de fuertes a débiles, esa es una regla común. Los receptores, los 4 grandes receptores de violencia son los niños, porque son débiles, los ancianos porque son débiles, las mujeres porque tienen menos fuerza que el hombre, y las minorías raciales porque son menos, no son mayorías raciales. Si yo tengo un vecino musulmán y todos somos católicos, pues vamos y matamos al musulmán. No seremos machos, pero somos muchos, ¿verdad? Entonces, espero haber contestado. Digo, no es nada contrario a lo que estamos diciendo. El psicópata, no se cura con un curso, se cura cuando va disminuyendo la testosterona después de los 50 años y va al mismo tiempo ganando empatía, pero no ocurre con todos, ocurre con el 80%. Y curiosamente, con quienes no ocurre, se incrementa la psicopatía. O sea que en parte tiene razón, en una pequeña parte, no en toda la parte, el maestro que te comentó eso. Lo que pasa es que, sí. Él no se cura espontáneamente ni con un curso. Él lo que dice es que no hay terapia ni psicológica ni química como para que se cure un psicópata. Y yo te menciono al doctor Hugo Marietán, es especialista en psicopatía. Sí. Pero por eso vos al principio dijiste, a veces no se ponen de acuerdo los académicos, los investigadores, son unas visiones que no se contradicen, son distintas visiones y que a uno lo ayudan a seguir explorando. Claro. ¿No? Pero no habla de cura espontánea, sino que él dice, no, en terapia no, es raro que un psicópata venga a la terapia. Los psicólogos tienen que estar especializados para saber tratarlos, porque si no los pasan por arriba como fácilmente, digamos. El psicópata al psicólogo, por esto que dijiste vos, del nivel de inteligencia que tienen, de manipulación, ¿no? De visión de realidad y otras cuestiones, no juegan ellos lo emocional. Más o menos por ahí viene la cosa. Doctor, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por esto. Tenía alguna actividad y pues no iba a estar, pero ahorita estoy de lo que iba o de lo que me iba a perder. Realmente estoy, pues qué, emocionado, entusiasmado y desde luego que con cierta inquietud. Cuando se habló de lo moral, por ejemplo, que había también lo de los que se consideraban pues morales, que cometían
ciertos ilícitos o ciertas conductas no propias, eso lo consideraban como si fuera algo, un bien moral. Y ahorita lo que señala la doctora Eva Procopio, en el que aun y cuando vayan pues a psicoterapia, que no se cura. A ver, yo he tenido una inquietud. Si parten de un principio religioso, de un principio espiritual, hay más posibilidad de que disminuya esa tensión, esa ansiedad por cometer ilícitos, por mentir, por robar y por todo eso, o pueden continuar sin ese pensamiento. Porque, y pregunto por esto, yo he escuchado de los grupos de autoayuda, no propiamente con un psicólogo, sino de los grupos de autoayuda, que son de narcóticos, de alcohólicos, de varios pues de ellos. Y yo he escuchado a algunos que dicen, pues es que estuve yendo acá y cambié y creo en Dios y tengo ahora una espiritualidad y ahora pues ya hago las cosas distintas. Por eso es mi pregunta, doctor. ¿Sí ayuda esto? Bueno, recordemos que la historia, por ejemplo, del papado, pues ellos eran los principales criminales, los papas, los Borgia, por ejemplo, y el señor que mandó arresto, el que le puso precio a la cabeza de Copérnico por pensar diferente, la Santa Inquisición, que no era otra cosa que juzgar que la gente era hereje o que tenía pacto con el diablo, pero para quedarse con sus propiedades, porque se quedaban con el dinero de ellos, que porque era dinero mal habido, que del demonio, que quién sabe qué. Entonces, no, la religión no vuelve menos psicópatas a los psicópatas, por supuesto que no. De hecho, es un freno moral para el que cree en la religión y cree que es un freno moral. Pero los psicópatas no creen que sea un freno moral. No les interesa, no creen probablemente en un ser superior, o tal vez sí, pero no les interesa, no tienen culpa, no ayuda. No hay grupos de autoayuda para psicópatas. El psicópata nunca va a ir a reconocer que es un psicópata. Un psicópata, imagínatelo, que esté en una psicoterapia de grupo que diga, es que yo tengo la debilidad de matar gente. Pues no meten a la cárcel al decirse, yo tengo la debilidad de rascarme la cabeza cada rato. Sí lo pueden decir, es un neurótico. ¿Sí? Entonces no hay grupos de autoayuda para psicópatas, porque pues ¿cómo tendrían que quedarse callados y no confesar sus crímenes? Porque un psicópata será todo menos pendejo. Decía una maestra cuando nos daba clases, bueno, y a este psicópata, ¿por qué lo agarraron? Pues porque no era psicópata, era pendejo. Mi maestra decía, un psicópata que lo agarran, ese no es psicópata, es pendejo. O sea, hay gente que es impulsiva y la cachan. Ese es un delincuente. Hay muchos más delincuentes en prisión que psicópatas. Un psicópata tiene que descuidarse bastante. Es uno de cada 5 presos son psicópatas y 4 son delincuentes. O sea, el delincuente es descuidado, más descuidado que el psicópata. El psicópata casi no es descuidado. Entonces, no hay tal situación. ¿Alguna otra pregunta antes de retirarnos? ¿O ya para darles las gracias por su presencia? Pues de mi parte no hay más. Muchas gracias. No, pues gracias al doctor Víctor, al maestro Carlos Alejandro,
a la doctora Eva Porrocopia, al maestro Edmundo Isidro, a Marcos Antonio. Pues para mí es un placer dialogar, charlar, estar en contacto con ustedes, ser parte, el más chiquito de sus hijos, como decía Juan Diego, ¿verdad? Del Colegio Federal de Peritos. Estamos aquí a la orden y si podemos colaborar y si podemos ser útiles, se los juro que eso ya es un nutrimento muy grande para mí. Pues muchas gracias, como siempre, mi estimado doctor. Hay un caso que se queda ahí ahorita en el tintero, de este niño que lo ingresan a un cerezo, lo ingresan muerto, al parecer para un ritual de palo mayombe, es algo que dicen allá en Puebla, no saben porque lo desenterraron, por lo que se sabe de la investigación, y llevan un cadáver allá. Entonces, para un acto de ritual satánico y demás. Entonces, ahí hay algo para que podamos estudiar. Seguramente, no sé si los psicópatas se puedan organizar y trabajar en conjunto o en binomios. Al parecer sí. Les encargo que vean la tercera temporada de Fausto con Damián Alcázar. Es la última de la serie que van a hacer. Entonces, muy interesante porque marca muy bien un caso de psicopatía que sería muy interesante que discutamos en adelante. Pues nuevamente a todos, buenas noches, gracias doctor, por regalarnos de su tiempo a la Universidad de Guanajuato, que tiene pues a distinguidos catedráticos como usted y que nos esté dando este ciclo de conferencias a lo largo de este 2020. Gracias a la Universidad de Guanajuato, gracias a nuestro querido amigo, maestro, doctor Luis Felipe Elzaili González. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, un placer. Estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, Eva. Gracias, Marcos, doctor Charlie. Bye. A todos, bye. Y a mi querido amigo Edmundo, bye.